En 1990 el Camel Trophy se traslada hasta la Unión Soviética. Aquel año los dos seleccionados para representar al equipo español fueron Alex y Moy. Han pasado ya unos cuantos años. ¿Os acordáis aún de esa aventura? ¿Os quedan recuerdos o no? Sí, muchos detalles. Frío. Frío, barro, mosquitos y el agua muy fría, la del Baikal, 4 grados. ¿Qué tal era Moy de compañero, Alex? Muy cariñoso. No, bien, bien, muy bien. ¿Y Moy? Moy, ¿qué te acuerdas tú de ese año? Pues que era diferente al concepto de Camel Trophy que teníamos. Se cambió de hemisferio norte. Los coches, se estrenaba un vehículo, el Discovery, y bueno, pues también lo que dice Alex, pues el frío, el barro, el agua fría, otras pruebas, otro tipo de competición y diferente a los Camel Trophies que uno se había imaginado. ¿Era la primera vez que te presentabas para ir al Camel o no? Sí, era la primera vez, ya que había oído hablar del evento, pero realmente tampoco me presenté yo, me presentaron y bueno, fui superando las selecciones hasta llegar a ser seleccionado. ¿Cómo que te presentaron? Pues una persona, un amigo, pues me presentó y... ¿Sin tú saberlo o no? Le apuntó. Sí, sin yo saber. Me llamaron a casa hablando en inglés y bueno, allí fue la sorpresa. Empecé a hablar con ellos, me hicieron unas preguntas y ya pasé a la primera selección y desde allí, superando las selecciones, pues fui seleccionado junto con Alex. ¿Tú ya sabías lo que era el Camel por eso o no? ¿O ni eso? Tenía referencias, lo que había visto alguna vez por televisión o en alguna revista, pero no exactamente qué tipo de expedición o de competición era, no lo sabía. ¿Y en tu caso, Alex, cómo llegaste tú hasta el Camel? Pues yo recuerdo que vi a los del año anterior en un reportaje en la tele, conocía el Camel pues por fotografías. Siempre el Camel está relacionado con el barro y con gente trabajando y les vi en una entrevista explicando todo eso y dije, me voy a apuntar. Y así fue. Y llegaste hasta ahí. ¿Y qué recuerdos tenéis de aquel año? ¿Qué recuerdo especial os llevasteis de aquel año? Si es que hay alguno así más especial que ninguno. Fue un año de mucha movida, de mucho viaje y entrenamiento y francamente bien. ¿Y tú, Moy? Pues el país, sobre todo en Rusia, que estaba ya sufriendo una transición social que era bonito de ver. Estuvimos en la Plaza Roja y hubieron unas manifestaciones y fue el paso de la perestroika. Eso fue bonito de vivir y también pues los cambios y la nueva manera de vivir esta expedición, sin el calor, diferente. Yo recuerdo que conocimos una señora que le faltaban 4 dedos de las 2 manos por congelación. Y, ¿te acuerdas? Y estuvimos en una casa toda de madera y vivían a 50 grados bajo cero en invierno. O sea, impresionante. Y se venía el Camel del 89 donde se había conseguido podium. Cuando estás ahí, ¿vosotros ibais a competir o no? ¿Se pensaba en que había que hacer un buen papel en el Camel o fuisteis a disfrutar del evento y punto? No, una vez que estás ahí vas a hacerlo lo mejor posible. Además, siempre, no sé. Y no salió de todo mal, tuvisteis algunas pruebas un poco más flojas, donde pinchasteis, pero en general estabais ahí haciendo según qué pruebas, segundos, terceros. Sí. Me parece que al final no ganamos ninguna, pero sí que estábamos siempre entre los 5 primeros y muchos segundos, y después alguna pifiada que quedábamos para atrás. Pero sí, intentábamos luchar para ganar. ¿Alguna pérdida de baliza? Sí. ¿O no encontrada? Sí. Y a partir de ahí, que hay un antes y un después del Camel, Moisés, ¿o no? Hombre, para mí sí, porque a partir del Camel empecé a trabajar en cosas relacionadas con el mundo de la aventura, organización, y también me involucré bastante con la organización del Camel Trophy a nivel español y después a nivel internacional, ya que continué a asistir y estuve trabajando en la organización en Camel Trophies posteriores, ya que solo se puede participar en uno. Sí que cambió algo y el tipo de trabajo, el tipo de forma de vivir, igual sí que me cambió. ¿De los años de después te quedas con algún Camel en especial o con el tuyo vas más que servido? Todos son especiales y me quedo con todos. No podría escoger a ninguno de ellos.
pero todos me parecieron interesantes y con los participantes que fueron allí, que los conocí bien también, pues también me llevé muy bien con ellos. Bien. ¿Hay un antes y un después para ti también, Alex, o no? Sí, porque es muy intenso y recuerdos que no se olvidan. Pero yo que he sido siempre un hombre de mar y a mí me tocó hacer el Camel Trophy, pues igual en uno de los sitios del mundo más alejado del mar. Y este último a mí me parecía fascinante, yo lo hubiese cambiado. Sí, ¿a ti te habría gustado aparcar el coche y montarte en una barca? No, porque lo que viví fue impresionante, pero sugestivo desde luego me parecía este otro. O sea, pues mucha mar y no, que es más lo mío, ¿no? ¿Cómo has vivido el cambio del Camel? Quizá piensas más en que ahora hay que hacer más multiaventura, quizá hay menos coche que en vuestro año, porque en vuestro año era puro coche. No, pero la verdad es que el Camel está asociado al coche y al barro. O sea, para mí también decir Camel Trophy lo asocio con los coches. ¿Y tú, Moy, también piensas como él o no? Tú que has tenido la oportunidad de vivir todos, que tú has... Bueno, he visto transiciones dentro del Camel y sí que está asociado al coche y al barro, pero también pues, se puede decir que está más asociado a la aventura y a la convivencia que puede haber entre las personas del mismo equipo y de equipos diferentes. Y esto se puede dar pues en el mar, en la montaña y haciendo diferentes actividades, desde el puro coche o haciendo actividades de canoa, de montaña o bicicleta, o en el mar, como dice Alex. Pero en todas partes o en todos los sitios se puede hacer un Camel y se puede coincidir de diferentes maneras. Vuestro año llevabais a Miguel y a Carlos atrás y es un tema aparte, porque los dos juntos deben ser una bomba. Bueno, y así era. La verdad es que gracias a Miguel comió todo el convoy un par de días. No me preguntes cómo, pero consiguió, no sé de dónde, porque estábamos allí en una inmensidad de tierra y sacó carne y nos acercamos a un pueblito y una mañana apareció un montón de pan y bueno, y la conjunción de Miguel y Carlos, la verdad es que si no hubiese seguido el Camel y hubiésemos seguido con el coche hacia adelante, hubiese seguido nuestra historia, ¿no? Porque estaba muy bien. La pregunta obligada, se la hemos hecho a todos. ¿Repetiríais Camel? Por supuesto. Sí, claro. Sin dudarlo. Sí. Pues gracias a los dos por acompañarnos y lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver lo que pasó en aquel año 90 en el Camel Trophy de la mano de los dos protagonistas. Para esta edición la organización buscó un escenario radicalmente distinto a las habituales zonas selváticas, aunque no por ello menos exótico. La URSS acogió por primera vez al Camel Trophy, como muestra más de la perestroika que en aquel entonces se encontraba en su máximo apogeo. La ruta escogida recorría las márgenes del lago Baikal, en plena Siberia, entre las ciudades de Barsk e Irkutsk. El vehículo elegido fue en esta ocasión el recién presentado Land Rover Discovery. La Unión Soviética nunca había tenido una competición automovilística de este nivel. El Camel Trophy desembarcaba por primera vez en la URSS. En aquel año hubo 1 millón de solicitudes por parte de aficionados a participar en este Camel Trophy. En España se seleccionaron como cada año 2 equipos y se intentó hacer una selección que estuviera en nivel de Montalvo y Muruve. Recordemos, en 1989 ellos conseguían estar en el podium, la tercera posición y a punto de lograr la victoria. Como siempre, se tenía que conocer un poco de mecánica, algo de inglés, el tema de conducción de todoterreno. Y también se utilizaban otro tipo de pruebas, aunque en la selección española se hizo mucho más duro, se empezó a probar con escalada, con lanchas, luego quizás sería un poco más suave durante el evento. Alex Ballín fue el primero de los seleccionados, era mecánico vasco
y se adaptaría perfectamente a su compañero, a Moisés Torrellardona, al conocido popularmente como Moi. Tenía 23 años, estaba a punto de terminar la carrera de biológicas y era un apasionado de todos los deportes en la naturaleza. A los dos españoles por el equipo peninsular se añadieron el equipo canario. Desde 16 puntos de origen, desde 16 distintos países comenzaba esta gran aventura que, como decíamos, por primera vez se trasladaba a la Unión Soviética. Abandonábamos las selvas, el calor, para intentar pelear en el frío, en la estepa siberiana. Los países que en aquel año participaron, aparte del español, estuvo también Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Austria, Yugoslavia, Italia, Estados Unidos, Turquía, el equipo de la Unión Soviética, estuvo también los japoneses, Grecia, Bélgica y Holanda. En Moscú la verdad es que la gente quedó bastante sorprendida de recibir un evento como el Camel Trophy. Hasta entonces nunca había habido un desembarco de nada similar en la URSS. Moscú estuvo tomada durante las primeras jornadas por todos los componentes del Camel, que aprovecharon más para hacer turismo que no para dedicarse al coche. Al fin y al cabo, no siempre se podía llegar a la Unión Soviética, a Rusia, en esas condiciones. Según dicen, fue un coreógrafo francés quien diseñó estos pasos del cambio de guardia en lo que es el mausoleo de Lenin. Un mausoleo que siempre tiene la puerta entreabierta y que nadie sabe exactamente del por qué. Quizás es que algún día si quiere regresar Lenin, bueno, pues tenga la oportunidad de tener la puerta abierta. Esta fue una de las, entre comillas, anécdotas de esa nueva perestroika. Un grupo de estudiantes que se manifestaron ante la presencia de las cámaras internacionales del Camel. Y ese era un independentista lituano que, bueno, pues al final todos ellos fueron reducidos y detenidos por la policía rusa. Y no con muchas contemplaciones. Como siempre, el Camel tuvo que cumplir con su parte de protocolo oficial. Y después, la exhibición de los vehículos del Discovery que tenían que estar en este evento de 1990. La verdad es que para los rusos fue toda una sorpresa ver cómo se manejaban todos los expedicionarios del Camel en esta exhibición y cómo se manejaban estos vehículos que luego tendrían, como decíamos, que cruzar toda la zona siberiana. Los primeros problemas fueron el tema de transporte de caravana de los 34 coches que iban a participar en el evento. Para ello se utilizó este Tupolev, y yo creo que hoy por hoy sigue siendo uno de los mayores aviones para transportar todo tipo de vehículos. También, por ejemplo, en el Campeonato Mundo de Rallys, en algunas oportunidades se utilizan para mover los coches de carreras. Parecen increíbles las medidas de este avión y que pueda levantar vuelo. El Tupolev voló hasta Bratsk. Se cuenta la anécdota que se tuvieron que demoler algunos edificios para que pudiera aterrizar en esa pequeña pista donde luego desembarcarían todos los expedicionarios.
El problema en el vuelo de ida fue sobre todo que tenían permanentemente luz solar y por tanto fue difícil el poder conciliar el sueño para algunos, no para todos, porque muchos de ellos consiguieron dormir en el avión a pesar de la luz y del sol. Las vistas eran impresionantes desde el avión. La verdad es que no todos aprovecharon el tiempo para mirar por la ventana. Siberia es casi tan grande como toda Europa occidental y por tanto para los expedicionarios lo que tenían por delante era, bueno, pues pocos lugares habitados y muchísima zona verde y muchísimo bosque y muchísimo lugar donde cruzar. Esta es una de las presas más grandes del mundo, donde va a dar el río Angara. Y es una presa que ha formado todo un lago artificial que se llama, o se la denomina como Mar de Barents. Bueno, esta es la zona inicial donde comenzaba el Camel y como podemos ver fue francamente un show para todo el público que se pudo congregar de nuevo y para ver un poco lo que hacía la caravana en su inicio, en su salida. Partía el Camel, se marchaba hacia Siberia. Una vez tomada la salida oficial de los 16 vehículos oficiales participantes, empezaban las primeras pruebas especiales y empezaban bueno, pues la lucha por la clasificación general. Lo que se encontraron inicialmente todos los participantes de ese año 90 fue una sequía tremenda. La verdad es que ellos esperaban encontrar mucho más barro, muchos más problemas, pero fue mucho más fácil y las pruebas especiales fueron mucho más rápidas de lo que estaba previsto. En principio, en ese año, en el equipo peninsular, estaban dentro del coche Miguel de la Cuadra y Carlos Hernández. Las primeras pruebas fueron totalmente de orientación y aquel año, bueno, pues como siempre, hasta aquel momento, pues el Camel era básicamente coche y poco más. Eran los años en que había que seguir a brújula en mano, las rodadas quizá de los que habían ido por delante tuyo y sobre todo no despistarte y encontrar esos puntos a los que la organización te obligaba a pasar. Realmente esta primera prueba especial que se disputaba, como podemos ver, en toda una zona de taiga, bueno, pues fue un lío, bastantes problemas tuvieron los equipos para poderse orientar y bueno, pues iban, venían y bueno, al final España no lo hizo mal y sobre todo los participantes se encontraron con sus amigos que les acompañarían a partir de entonces durante toda la prueba, los mosquitos. Fue quizá una de las partes más duras de este Camel Trophy, ya que constantemente una masa de mosquitos acompañaba a la caravana. En el 90 quizá el grupo estuvo muy unido, tanto Bailín como Moy, como Miguel de la Cuadra, como Carlos Hernández se compenetraron perfectamente y supieron sacar partido desde el principio a las pruebas especiales.
y no solo disfrutaron de un camel distinto, ya que yendo con Miguel de la Cuadra, como todos los participantes explican, pues bueno, uno se encuentra ante un camel distinto, también pudieron realizar un buen trabajo en cuanto a pruebas especiales. Menos suerte tuvo el equipo canario, que pinchó en 2 oportunidades en esta primera fase de pruebas especiales, y eso les retrasó bastante en la clasificación general. Los que peor parados salieron en estas primeras jornadas fueron americanos, franceses y también japoneses. El siguiente ejercicio, que es el que estamos viendo ahora, eran realizar 7 kilómetros, también de nuevo de pura orientación, con los italianos en la primera posición. Y fue pues lo mismo prácticamente que en coche, pero ahora caminando, corriendo. Ese es Bruno Montalvo, que actuaba ese año de Marshall orientando a los canarios. Montalvo, recordemos, era el compañero de Fernando Murube en el 89. El equipo peninsular no tuvo suerte, la verdad que se lió muchísimo en esa prueba y quedaron penúltimos. Y bueno, pues la verdad es que de lo bien que lo habían hecho en coche, lo mal que tuvieron ahí en esa oportunidad, esa prueba. Mientras tanto veíamos a Miguel y a Carlos y al resto del convoy preparando el campamento de la noche y repasando lógicamente la mecánica de todos los coches. Pero ahí nosotros no hemos votado un montón, pero no hemos tocado en ningún momento el diferencial. ¿Te Eso está... habíamos tocado? Bueno, no han dicho nada, pero eso es que ha venido flojo de casa. Por lo que sea, o no se ha revisado o no ha dado tiempo ni a aflojarse. Bueno, los españoles que tenían inicialmente problemas con el diferencial de su coche, y Alex Bailín, que lo había detectado gracias a su experiencia como mecánico profesional. Esa misma jornada se realizó también una especial de carácter nocturno. Bueno, pues de nuevo orientación, coche, y de noche las cosas son un poco más difíciles, sobre todo si encima has de utilizar el winch, slingas, hay barro. Los españoles en estas pruebas no puntuarían, tendrían más problemas de lo habitual, y bueno, al final muchísimos fueron los equipos que en la orientación nocturna la verdad es que no les salieron las cosas como tenían previstas. Los yugoslavos seguían mandando también. Los griegos quedarían segundos en esa prueba nocturna, y por detrás de ellos el equipo alemán, que terminaría en tercera posición. Y la verdad es que el equipo alemán, bueno, pues se hizo también conocido ese año en el Camel, porque la relación entre sus compañeros, entre los dos participantes, no era excesivamente buena. Tenían conceptos distintos. Llegaría el momento de las canoas, y sobre todo lo que se empezaría a demostrar es que tanto Ballín como Moy se complementaban muy bien, sobre todo porque quien realmente dominaba el tema de la canoa era Alex Ballín, el vasco.
Esta es nuestra mascota. Los españoles estuvieron durante muchos minutos saboreando la primera posición después del esfuerzo hecho con la canoa, pero los americanos al final les quitarían esa primera plaza. Pero sensacional la actuación tanto de Ballín como de Moisés. Los holandeses quedarían en tercera posición en esta prueba especial. Y esa tercera posición les pondría segundos en la clasificación general por el momento de ese Camel. Y los insulares, bueno, pues no tuvieron mucha suerte, lo pasaron bastante mal y eso les hizo caer todavía más en la clasificación general. Sí, y juntos tampoco. Ni separados ni juntos. Yo no había remado nunca. He aprendido con los vascos. La desilusión de Fernando por parte del equipo canario y la sorpresa de Moy, que como decía él no había remado nunca, le había enseñado a Alex. Bueno, y de nuevo otra prueba más. Había que cambiar la rueda de recambio de un lado a otro. Había que hacer un poco de tobogán. Y luego había que transportar ese tronco entre los dos componentes del equipo. Tanto Moisés como Alex de nuevo estuvieron muy bien en esta fase de pruebas especiales. El final de estas pruebas especiales sería también una gincana que, según comentaban los participantes de aquel año, bueno, pues fue bastante light, fue más flojo de lo que ellos esperaban y parecía más un examen de conducción que no realmente una prueba del Camel Trophy. Al final de este primer grupo, Yugoslavia iba líder y la cuarta posición era para Alex y Moisés. Mientras que los canarios estaban en el puesto número 13. A partir de ahí empezarían de verdad el recorrido de los 1500 kilómetros a través de las estepas siberianas. Empezaba de verdad, después de estas primeras pruebas especiales, la aventura del Camel Trophy. Había que cruzar el río Angara, había que subir a todos los vehículos en el ferry y después habría que cruzar esos 1500 kilómetros a través de Siberia. El Camel fue el primer raid de esta, bueno, sobre todo esta envergadura que cruzaba toda la zona de la Unión Soviética. Y en principio las cosas empezaron a complicarse a las primeras de cambio, porque aquí ya no era como antes, aquí sí que encontraron barros, se empezaron a encontrar dificultades. Y también había otro grupo de pruebas especiales, recordemos las segundas. Yugoslavia, Holanda era de momento la clasificación general. La caravana del Camel se dirigió dirección este
a través de muchas carreteras que hasta entonces jamás había pisado nadie que no fuera de la Unión Soviética. Moisés y Alex empezaron a disfrutar de su camel de verdad, después de haber pasado muchísimas pruebas. Recordemos, aquel año se presentaron 30.000 personas en España para participar en el Camel Trophy. Ahora empieza el Camel Trophy de verdad. Tenemos 1.500 kilómetros por delante, con terrenos súper difíciles. Es decir, vamos a tener zonas de coníferas, que va a ser terreno duro, si es que no ha llovido. No sabemos ni el tiempo que nos dará ni lo que ha hecho. Y después zonas donde habrá fango seguro, que va a ser las zonas de abedules, donde existe el permafrost. Y todas las plantas que viven allí son muy superficiales debido a que hay hielo como un vidrio debajo, en 1 metro, 20 centímetros o 40, depende de los sitios. Estos 2 primeros días están siendo muy fáciles. Estamos comiendo los kilómetros muy fácil y debe ser a que el tiempo está muy seco. Han debido decir los lugareños de aquí que no han conocido nunca una primavera tan seca. Sí, de hecho esto parecía un desierto. Mucho polvo. En el cortafuegos aquel teníamos que separarnos un montón unos coches de los otros. Hemos ido casi por libre porque había un polvo increíble. Lo que es sorprendente es la cantidad de árboles que hay. Los bosques son interminables. Donde te alcanza la vista, no hay más que bosques. Sí, pero te has fijado que había ya muchos incendios. Todo el mundo habla de Amazonas. Esta zona es casi tan o más importante que el Amazonas. Y empieza a estar degradada muchísimo. Has visto la tala que hay, la cantidad de incendios que hay, y nos están destrozando verdaderamente. ¿Esta es la mujer que le ha vendido pescado a Miguel? Una pasada. Lo de los dedos ha sido increíble, ¿eh? Es que allí, en invierno, puede hacer menos 50 o menos 60 grados. Se deben congelar los dedos. Yo no sé, es que no hay otra forma de explicar por qué le faltan 4 dedos. No le faltaban 4 dedos en una mano y en la otra no sé si le falta 1 o 2. Dice que no ha visto, que hacía que no había gente hacía 4 años o una cosa así. Hace mucho tiempo. Ahora dejamos Balagans, que es este pueblo que acabamos de pasar a la orilla del río Angara, y vamos a ir cruzando el terreno hasta el río Lena. Sí, yo estaba aburrido de este Camel Trophy porque pensaba que esto era una excursión, pero te has fijado, de pronto hemos quedado los 16 coches encallados, haciendo wins unos con otros, tirando unos, ayudándonos, y estos primeros 200 metros han sido de desconcierto total. Hemos tardado casi 3 horas en pasar todo el convoy 200 metros. En el día de ayer hemos viajado a una media de velocidad de 2 kilómetros por hora. Sí, bueno, 2 kilómetros por hora. Pero es que ayer hicimos en todo un día 14 kilómetros. Esto sí que fue. Y ya sabes tú que nos levantábamos a las 6 y no parábamos, ni para comer ni para nada. Y nos fuimos a dormir casi a las 4 de la mañana. Lo que llegamos a un poblado buriato, solo vivían 3 o 4 buriatos. Y allí Miguel se empezó a enrollar con ellos, cambió una pierna de cordero por unas medias, aquel día comimos carne, hemos sido los únicos del convoy en comer carne. Nos han dejado el trabajo más fuerte, nos lo han encomendado a nosotros. Y ahora el workshop, este coche que pesa 4 toneladas, es muy bonito, se está haciendo más duro porque nos cuesta más avanzar que a los demás. Sí, verdaderamente lo duro es trabajar detrás de todo el convoy. Donde han pasado todos los coches, te dejan los caminos muy mal y tienes que llevar a los coches de los mecánicos, los workshops y el coche de comunicaciones. Y esto es lo más duro que hay. Además, salimos de los últimos y somos los que llegamos, pero muy tarde, con diferencia. Hay gente que llega a las 7 de la tarde y nosotros llegamos a lo mejor a las 6 de la mañana, una diferencia de 10 o 12 horas por trabajar con estos coches y ir detrás del convoy. Tanta historia con las vacunas, que si las garrapatas de encefalitis, y yo porque me han dicho que a los canarios, a uno de ellos le han picado las garrapatas, yo no he visto ninguna. No, le han picado, las tenía colgadas ya, chupando.
chupando. Sí, no, ya hay mucha más gente que me ha cogido garrapatas. Yo no he cogido ninguna. No, pues yo me he revolcado por el suelo, por todos los lados. Yo también, No sé. sin espuma ni nada. ¿Has visto las huellas que vienen de oso allí detrás, en el barro? Sí, pues increíbles. Pues el tío este, el cazador este que hemos visto, debe de cazar osos, porque con el semejante escopetón que tiene, los journalists más eficaces de todo el convoy del Camel Trophy. Entre Miguel, que nos da de... Miguel es nuestra madre nodriza, que nos alimenta y nos cuida como sus hijos. Oye, eso de que todo el mundo se le caía la baba viéndonos comer leche, huevos, carne... Y luego Carlos, que de conducción sabe más que nadie, pues... fenómeno. Hoy nos ha tocado ir de avanzadilla. Hemos ido con otros 3 coches y todo el recorrido que hemos hecho lo hemos tenido que hacer hacia atrás de nuevo. Hemos empleado 4 horas en ir y otras 4 en volver. Y ahora tenemos que seguir el cauce del río. Son 40 kilómetros de río. La verdad es que es fantástico subir por aquí porque es impensable que se pueda subir tanto por el río con estos coches. De todas formas, hemos roto 5 diferenciales y creo que hay alguna otra avería. Y dos vuelcos, de la ambulancia del doctor y un coche de socorro para la expedición. Esto no puede ser. Este tío nos llena el coche de cosas, se lleva piedras, se lleva troncos, llevamos 2 cabezas de venado y es que no podemos hacer pruebas especiales con todo esto. Ah, pero es el coche más divertido. A ver quién lleva eso. Unas astas de venado, cortezas de abedules para prender el fuego. ¿Quieres buscar algo? ¿Necesitas un bolígrafo, una prueba especial o algo? Es que no encuentras nada. Siempre aparece. Empezamos a dar saltos y te salen las astas. Carlos se clavó un asta del venado el otro día. Te sale todo, el papel higiénico te cae, la brújula ya no lo encuentras. Es que este coche es un desorden, no puede ser. ¿Y lo divertido que es? Hemos hecho 1000 kilómetros, llegamos al Baikal, una bajada terrible entre los árboles con una niebla espesa. Y llegamos a una explanada donde había un pueblo y el lago estaba súper llano, plano, parecía un mar. Fíjate, hemos hecho 1000 kilómetros en 12 días. Es decir, una media muy baja. Y sabes tú que nos levantábamos muy temprano por la mañana y no nos parábamos ni para comer. Imagínate el promedio que hemos llevado. Es la parte más grande ya que hemos hecho de todo el recorrido, supongo que ya nos quedará poco. Y gracias que hemos tenido 2 o 3 días de hacer kilómetros, de comer 2 kilómetros. Ahora nos queda volvernos un poco al interior, sin pasar por las orillas del lago, y para las siguientes pruebas especiales. A ver si se nos dan mejor de las primeras. Estamos en el lago Baikal. 26 kilómetros de longitud tiene este lago. Y es el mayor parque nacional de la Unión Soviética. Es, para que nos situemos, un lago que podría ser o es tan grande como Bélgica. Y está cerca de los 32.000 kilómetros cuadrados de superficie. Es una de las zonas de agua potable más grandes del mundo. Y hoy por hoy es una zona bastante protegida y bastante cuidada, sobre todo por la gran presión de los ecologistas. Es también uno de los lagos más profundos del planeta. Tiene más de 1.600 metros de profundidad. Tiene hasta un total de 36 ríos que vienen a desembocar en este lago Baikal. Y la verdad es que es uno de los espectáculos más increíbles quizás de los que se pueda disfrutar hoy en día en cuanto a lagos. Precisamente junto al lago Baikal es donde se disputaron el segundo grupo ya de pruebas especiales.
Y la primera parte fue una carrera de orientación donde ya lo veremos, que había una subida tremenda. Fue muy duro, sobre todo esta zona elevada. Y bueno, lo vemos ahí a Fernando Lorenzo sufriendo muchísimo para completar esa primera parte de esta prueba, que era básicamente pura fuerza física. Los españoles tienen una anécdota muy buena, aunque en aquel momento a ellos no les debía parecer nada divertida, y es que se les cayó la hoja de ruta desde arriba a la montaña y tuvieron que ir para ellas. Algunos participantes tuvieron algún que otro problema, pero poco a poco los fueron superando. También había que cruzar ríos, como podemos ver. La verdad es que de exigencia física estas pruebas especiales fueron muy duros, pero tanto Alex Ballín como Moisés estuvieron entre los mejores en esta parte de pruebas. La segunda prueba también sería difícil y era, repartirse el trabajo. Mientras uno hacía un pequeño recorrido con el todoterreno, el otro tenía que cortar un tronco. Lo que sucedió es que los que les tocó cortar el tronco, sufrieron más de lo previsto. Los austriacos quedarían segundos y algún que otro problema en el tema de conducción con ruedas destrozadas. Y aquí fue Alex el que se decidió por el tronco, aunque no tuvo quizá la fortuna prevista. Los canarios sufrieron mucho también en estas pruebas especiales, pero los que peor lo pasaron fueron los turcos, que incluso tuvieron que combinarse en cortar el tronco, ya que se les puso muy difícil. Perdieron más de 8 minutos en esta prueba especial y quedarían relegados a la última posición. Por la noche se reemprendió el camino con el convoy hasta que se plantó de nuevo el campamento nocturno. Junto al campamento de nuevo otro grupo de pruebas especiales, donde el equipo británico fue el que estuvo más hábil. Era una prueba donde sobre todo había muchísimas trampas y donde sobre todo se pasaba o había que pasar con mucho cuidado para no quedar atrapado precisamente en alguna de ellas. Yugoslavia, Italia, Alemania, estos fueron los equipos que estuvieron en la cabeza. Para Alex y Moisés, que se equivocaron en los primeros kilómetros de esta ruta, también de nuevo perdieron alguna posición en la clasificación general y los japoneses seguían siendo el desastre del grupo del Camel de ese año. Por la mañana de nuevo pruebas especiales y otra vez la canoa como gran protagonista, con una salida lanzada como podemos ver y con una peculiaridad: había que hinchar las lanchas en esta oportunidad en ese nuevo grupo de pruebas especiales. Los rusos fueron uno de los equipos que peor lo pasaron, ya que se les rompió su bomba de aire y por tanto tuvieron más que dificultades para hinchar la canoa. Y luego la prueba era con las canoas a través del lago Baikal. Y encima todos los participantes se encontraron que tenían viento de cara durante esa prueba y por tanto llegaron rotos de nuevo y extenuados. Tenían que completar ese grupo de letras, llegar, guardar las canoas y seguir corriendo, claro. Quedaron los españoles en segunda posición por detrás de los holandeses y de nuevo pegaron un salto, un pequeño tirón en la clasificación general. Era muy dura, ¿eh? Había mucho viento
Y no podías con ello. En el Camel Trophy están atrasados. Tenían que haber traído windsurfing ya, en el siglo que estamos. Las canoas son cosas de indios, se equivocaron aquí. Esto es un matahombres. Esto es un matahombres. Fuerte, fuerte. Bueno, pues al cabo de un ratito, otras pruebas especiales. Y era de nuevo otra prueba de esas de tipo gincana que no terminaba de gustar a los participantes y que les parecía más un cursillo de conducción con esos troncos que, bueno, fastidiaron más de un coche y más de dos. Llantas, suspensiones, sufrieron muchísimo. Los más rápidos aquí fueron los italianos, a los que veremos pasar ahora en unos instantes por encima de los troncos a toda velocidad. Terminado este nuevo grupo de pruebas especiales, otra vez el convoy. Atrás quedaban ya las imágenes del lago Baikal. Bueno, menos mal que se acabaron ya la segunda fase de pruebas especiales porque estaba realmente ya cansado de las pruebas, porque lo bonito del Camel es el convoy y nos vamos a hacer los últimos 500 kilómetros que parece que van a ser entretenidos. ¿Qué es lo que has oído, Carlos? Pues más o menos lo mismo que tú, que parece que lo divertido parece que ya acabó, que es lo que nos gusta a nosotros, que es el convoy. Ahora ya, bueno, una vez terminada la segunda fase de pruebas especiales, pues lo que nos queda es 2 días más de convoy hasta llegar a la zona de Irkutsk, donde vamos ya a hacer las últimas 5 pruebas especiales. Pero el event manager ha dicho que en estos 2 días podemos tener lo más duro del Camel Trophy, porque hay que pasar unas zonas de fango otra vez, que pueden ser muy duras porque encima no hay árboles ninguno donde poder winchear. Y además hay que pasar por encima, hay que reconstruir unos puentes de madera viejos que están totalmente caídos. Vamos a ver cuando lleguemos a ese lado cómo nos va saliendo el tema, porque si dejan los 127 por otro camino significa que va a ser duro de verdad, ¿no? Los periodistas en la parte de atrás la están pasando bastante mal, ¿eh? El periodista, el gordito de los belgas, que va atrás sentado, parece que tiene una hernia discal rota y esta noche no puede continuar con una de las pruebas especiales. Es que la prueba que acabamos de hacer ahora, pues la verdad que está bastante jodida, el camino estaba con muchos baches y este coche la verdad que se salta mucho por las espirales que tiene detrás. La verdad es que aparte de nosotros, los 2 periodistas que llevamos detrás también han sufrido lo suyo. Los coches se han portado muy bien porque a pesar que están, digamos, todavía en una fase de prueba y llevar las 3 toneladas y pico que llevamos en cada coche, la verdad que han aguantado muy bien porque le hemos dado mucho trabajo. Y lo peor que tiene es lo de los saltarín que es atrás, pero es que han tenido que reforzar las amortiguaciones debido a la cantidad de pesos que llevamos por todo el equipaje y por todos los repuestos, depósitos de agua, depósitos de gasoil que lleva el coche. Pues Fernando, me parece que con lo que estamos currando, sacando a toda esta gente del barro, y la verdad es que también hay que decirlo, ¿no? Y nosotros siempre, una vez que hemos pasado un sitio difícil, pues esperamos al de atrás, y los demás equipos, algunos que sí, pero la mayor parte, una vez que pasan, siguen hacia adelante, y el de atrás, pues, que se busque la vida, ¿no? Che. Sí, sí. No, de todas maneras, está claro que lo de las pruebas especiales, hay gente que viene preparada para las pruebas especiales sin importarle el convoy, y nosotros somos de los de la otra parte, que venimos más preparados a disfrutar con el convoy, a ayudar cuando llegamos y están los coches parados. No esperamos nuestro turno, sino la mayoría de las veces nos bajamos, ayudamos a sacar 3 o 4 coches, que cuando llega la hora de sacar el nuestro estamos completamente desfondados, y eso se paga con el espíritu Camel, que hoy para hoy a mí es más importante conseguir el espíritu Camel
que ganar el Camel Trophy, porque ganar el Camel Trophy no significa ser mejor chofer o peor chofer, sino significa tener mucha suerte en una serie de pruebas que organizan la organización. Hablábamos de que en París vimos la movida que estaban montando con lo de los rusos y americanos y nosotros, ¿te acuerdas cuando comentamos a ver si aprovechábamos, si íbamos a venir rusos y americanos y conseguíamos unir chicharreros y canarios, que era más difícil que meter un burro encalabernado? Pero lo conseguiremos, ¿verdad, Carlos? Claro que sí, claro que sí. Los resultados estos nos hacen llegar a donde queremos llegar y promocionarnos lo que se tendría que promocionar. Basaremos en que esto sirva para lo que ha tratado a nivel internacional nosotros dentro de nuestra pequeña región, a ver si lo conseguimos. Ya que los políticos ya se encargan de meter tierra por medio para separarnos, que es su interés, intentaremos unirlo nosotros desde otro punto de vista. Por supuesto, por supuesto. Fernandillo, parece que esto ya está a punto de acabarse. Ya solo nos quedan, pues bueno, las últimas pruebas especiales. Nos queda nada más, parece mentira, una sola noche de campamento después de todas las noches que hemos pasado. Montar la tienda, los sacos, preparar la famosa comida liofilizada, que bueno, ha sido lo que es una anécdota particular que hemos tenido en este viaje. Hoy, el último día, tenemos pasta con los italianos. Todos los latinos estamos invitados a comer pasta con ragú, con los italianos, y vas a comer bien. No te preocupes, que yo he visto cómo comen ellos y se están poniendo la pota. En vez de perder kilos, son los únicos que lo han ganado. Pero bueno, yo estoy contento, la experiencia ha sido increíble, algo que se la puedo recomendar a cualquier persona. Y bueno, en el aspecto pues, personal contigo, pues bueno, ya lo sabemos, desde que nos conocimos hasta hoy hemos compenetrado muy bien, y la verdad espero que esto no acabe aquí. Sí, pero lo que dijimos, aquí acaba, ya no te quiero ver más. Llevamos 6 meses aguantándonos y cuidándonos, ahora aquí acaba, no te quiero ver más. Después de 1500 kilómetros llegamos a Irkutsk, es la ciudad de los cosacos por excelencia. Es conocida también como el París de Siberia. Antiguamente era de madera, sufrió un gran incendio, quedó prácticamente destruida la ciudad y queda poquísimo. Algunas casas como estas son tan solo lo que resta de lo que era el antiguo Irkutsk. Como decimos, conocido como el París de Siberia, ciudad básicamente famosa por sus habitantes, por los cosacos, y había sido antiguamente también una ciudad donde el poderío económico era altísimo. Lo que pasa que bueno, eso con el paso de los años se fue borrando. En aquellos momentos, en los 90, había ya algún tipo de tiendas de carácter privado y era un poco la apertura que se vivía. Y también lo que llama la atención en Irkutsk es que se roban mucho los parabrisas delanteros de los coches, por eso todo el mundo los rompe, para que precisamente no se lo robaran. Estábamos ya en la fase final de este Camel Trophy de 1990, el último grupo de pruebas especiales. Un último grupo que, bueno, pues ya diría quién era el ganador del Camel y quién quedaría situado en qué posición en este Camel Trophy de 1990. En principio, las pruebas especiales, había una de regularidad, de conducción a través de una zona de agua. Los yugoslavos tuvieron problemas con los diferenciales y empezaron a perder posiciones. Y los
españoles también tuvieron problemas al chocar contra una piedra. Bueno, la verdad que este grupo de pruebas especiales fueron bastante difíciles para todos, sobre todo para los hombres que iban en la cabeza de la clasificación. Esta especial además, bueno, pues no se realizó totalmente lo que estaba previsto, ya que pues, los guardabosques de esa zona decidieron al final dejar pasar a los coches solo por una parte del recorrido. Se seguía hacia el sur y de nuevo por la noche otra prueba nocturna. En aquellos años el Camel disfrutaba muchísimo de estas pruebas nocturnas. Los holandeses que iban a la cabeza, bueno, pues consiguieron mantener la cuarta posición en este grupo de pruebas y eso les proclamaba virtualmente ganadores de esa edición del Camel Trophy. Por detrás de ellos los alemanes y la tercera posición para los españoles, para Alex y para Moisés. Por la mañana, bueno, pues se tenía que realizar el último grupo de pruebas especiales para ver exactamente, sobre todo, decidir otras posiciones más atrás de esas posiciones de cabeza. La prueba de la mañana fue de orientación y bueno, la verdad es que según cuenta Miguel, esa prueba fue un desastre porque se perdieron la mayoría de los participantes. Al final llegaron juntos y bueno, todo fue porque unos siguieron a otros y al final nadie se desperdigó y todo el mundo intentó seguir a los austríacos. Bueno, al final el caos y la llegada en manada. Holanda ganaría la prueba, España quedaría cuarta, por en medio de ellos estarían suizos y ingleses. Y llegados a este punto, los españoles estaban un punto por delante de los británicos, terceros, pero luchando por su plaza. Esta prueba bueno, pues causaría sensación, ya que había que cruzar una zanja, lo vamos a ver, enorme. Y bueno, la idea era rellenar un poco la zanja para poder cruzar con el coche. Pero los austriacos decidieron, bueno, pues hacer un plan B y era no perder tiempo en tapar zanjas, sino que Holanda, Austria decidieron pasar a lo bruto. Y a partir de ahí todos igual, a lo bruto, y así les fue. Bueno, pues con todo este desmadre los británicos quedaron, según los Marshalls, décimas por delante de los españoles. Y bueno, pues las dificultades eran, por tanto, muchas para intentar mantener esa tercera posición por ahora. Pero de nuevo una gincama especial parada por los ecologistas que no estaban de acuerdo en que se disputaran ahí esas pruebas, pues hizo que se interrumpiera ese grupo de pruebas especiales. Los turcos, a pesar de todo, también se engancharon y tuvieron muchos problemas para salir del agua. Ese es el guardia forestal que justo con los ecologistas decidieron tapar esa prueba y terminaba la competición. Al final los españoles serían terceros y todos terminaron bañándose en barro. Fernando Lorenzo y Carlos Longo también terminaron en el barro. A ver cómo hacemos ahora de la tele, porque no estoy presentable.
Bueno, pues la decisión de los ecologistas y del guarda forestal había dejado esas pruebas especiales sin terminar y a los españoles y a los ingleses empatados. Bueno, el desempate lo decidieron los marshals del reglamento. Al final, victoria para Holanda, segunda Alemania, tercera Inglaterra, porque habían tenido una victoria parcial más, pero los ingleses decidieron compartir esa posición con los españoles y al final, bueno, pues todos se sentían realmente terceros, como íbamos diciendo antes. Sentimos terceros también. Sí, están terceros también. Ellos nos dejan compartir el triunfo. Míralo. Mira. Los ingleses también entrenan muchísimo, pero hemos empatado con ellos casi a ver entrenar. El Camel se concede pues al equipo que mejor comportamiento haya tenido hacia los demás, que más haya ayudado a los otros, que, en fin, que más haya demostrado pues lo que se entiende como el espíritu de aventura. Bueno, quedaba por otorgar todavía el premio Espíritu Camel, el premio más especial quizá de todo el convoy. Pero la alegría llegaría ahí, porque fueron los canarios precisamente, aunque ellos no lo sabían, los que ganarían al final ese Espíritu Camel. Por la noche en la cena de gala se darían los premios, la celebración y sobre todo la alegría con ese Espíritu Camel. Un año más terminaría la aventura. Se irían para casa, todo se guardaría y ya empezaríamos a pensar en lo que sucedería en 1991, en esa historia que recorrería África, Tanzania, Burundi. Ese sería el año 91.